Buenas tardes. Bienvenidos a la Escuela Internacional de Posgrados. Soy Félix Blasco, soy el director del área TIC y hoy vamos a presentaros a Rodrigo, que es un antiguo compañero mío. Hemos trabajado juntos en varios proyectos y es un experto en telecomunicaciones y ahora es el consejero delegado de Tecnoempleo. Como sabéis, la escuela está organizada en la empleabilidad. Nosotros lo que hacemos es eh, preparar a nuestros alumnos a que progresen laboralmente, a aquellos que están iniciándose en el mundo laboral, pues insertarse de la manera más rápida posible, a desarrollar una carrera profesional dentro de los estudios que han elegido. Y nosotros tenemos toda una formación muy orientada a lo que es la practicidad, es decir, aprender cosas que sean prácticas y que te sirvan en el futuro. Uno de los temas de hoy está orientado en el empleo, que es una cosa que se tiene que aprender. Y por eso Tecnoempleo, que es uno de los foros más importantes a la hora de encontrar trabajo, posiblemente yo diría que la mayor oferta en el área TIC se encuentra en la página web de Tecnoempleo. Pues tenemos aquí a Rodrigo, que nos va a contar pues, aquellos trucos para conseguir ese empleo que buscamos y ese desarrollo personal. Rodrigo, te cedo los trastos. Pues Félix, muchas gracias. Efectivamente, Félix y yo somos antiguos compañeros, pero la vida da muchas vueltas y al final pues nos acabamos volviendo a juntar. Pues como decía Félix, yo soy CEO de tecnoempleo.com y tecnoempleo.com es un portal de empleo especializado en empleo tecnológico. Eso significa informática, telecomunicaciones y cualquier otro empleo que tenga una base tecnológica muy fuerte, ¿vale? Nuestra diferencia principal con un portal de empleo generalista es que nosotros exclusivamente publicamos ofertas de empleo tecnológico. Con lo cual, pues si queréis encontrar ofertas de empleo de ese sector, pues es uno de los sitios de referencia, ¿vale? De hecho, es el portal más grande en España especializado en este tipo de empleos. Yo, como decía Félix, vengo de la parte del marketing, ¿vale? La parte del marketing de telecomunicaciones y os voy a enseñar lo que para mí es la mejor manera de organizar una búsqueda de empleo, que es la misma técnica que para vender cualquier otro producto, ¿vale? Así que, si os parece, empezamos ya con la presentación. Mi idea es que nos preguntéis todas las cosas que queráis, ¿vale? Para que no haya, para que no os quedéis con ninguna duda en la cabeza, ¿de acuerdo? Pues De acuerdo. deberíais estar viendo ya la presentación. Ujú. Se Vale, ve pues bien. empezamos. Como os decía, sí, Perdona, Andrés Antonio, apaga la cámara, por favor. pues empezamos. Perdona. Como decíamos, no os preocupéis. Se llama Marketing Yourself porque yo creo que al final una búsqueda de empleo es como todo eh, una venta de un producto y en este caso, pues el producto eres tú, ¿no? Y yo os cuento esto, como os contaba, como CEO de tecnoempleo.com, que es el mayor portal de empleo especializado en tecnología en España, ¿vale? Y pues os preguntaréis quién soy, por qué estoy hablando yo de esto, qué sé yo de esto, ¿no? Como decía Félix, ¿no? Yo empecé con la parte tecnológica pues muy pronto en casa, pues con el Spectrum, con los primeros servicios de acceso a Internet, ¿no? Que son como los que estáis viendo ahí en la diapo. Y enseguida me metí en el mundo tecnológico. Yo, por ejemplo, yo estudié física. Lo que pasa es que cuando acabé la carrera, pues me surgió un trabajo en el mundo de las telecomunicaciones, donde luego desarrollé mi carrera profesional en la parte del marketing, ¿no? Y esto es una de las primeras cosas que quiero que os llevéis de esta presentación. Y es que lo que estudias no es lo que tienes que hacer el resto de tu vida, y de hecho, estamos todos en una evolución continua y tenemos que estar preparados para ir evolucionando, ir cambiando e ir adaptándonos a todos los cambios que nos vayan sucediendo, ¿vale? Porque eso es una de las cosas más importantes de cara a la empleabilidad. La capacidad de adaptación
y la capacidad de estar siempre en marcha y siempre formándonos, ¿vale? Eso es algo en lo que voy a hacer mucho hincapié. Después de mucho tiempo en empresas de telecomunicaciones, pues me encontraba un poco perdido, ¿no? Como el del meme. Y así que, como me interesaba mucho el tema de Internet y los negocios en Internet, decidí hacer lo mismo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Formarme. Yo me formé en este caso en el Master of Internet Business del ISDI, que aquí estamos todos en la graduación, ¿vale? Yo soy este de la flecha. Y justo en ese momento me surgió la oportunidad de empezar como CEO de tecnoempleo.com, y me parecía una labor muy interesante, un negocio 100% basado en Internet, que era lo que yo quería. Así que pues me lancé de cabeza, sin saber un poco lo que estaba haciendo, como todo lo que se empieza, ¿no? Y empecé como CEO de Tecnoempleo, en lo que llevo ya pues 6 años voy a hacer ahora, no, 7 años ya, voy a hacer en 2022. Así que, pues eso, quedaros con tecnoempleo.com. Como os decía, para mí el enfoque de la búsqueda de empleo es el mismo enfoque que la venta de un producto, ¿no? El producto eres tú y debes preguntarte por qué las empresas deben contratarte a ti y no a cualquier otro de los candidatos que tienen a su disposición, ¿no? Vosotros estáis en un sector interesante, ¿vale? Porque, como bien habréis oído ya, hay una falta de talento digital y de talento preparado en la tecnología que es brutal en España, ¿no? Y a las empresas les cuesta muchísimo encontrar este tipo de profesionales. Así que estáis en un sector donde la demanda de profesionales es muy grande, ¿no? Y donde el empleo no falta. Para que os hagáis una idea, las empresas, pues eso, os ven con muy buenos ojos, y el porcentaje de desempleo en el sector tecnológico era del 5,9% en la última vez que se sacó este dato, ¿vale? O sea que eso significa prácticamente que todo el mundo del sector tecnológico que quiere trabajar puede trabajar en ello, ¿vale? Así que estáis en un sector interesante. Queréis vuestra parte del pastel, ¿vale? Pero tampoco olvidéis que hay mucha gente que está buscando también empleo en este sector, ¿vale? Hay mucha formación especializada en tecnología, y a las ofertas que ponen las empresas, especialmente aquellos que buscan perfiles menos senior, reciben muchos currículums. Así que, para no quedaros como este de la foto que se queda sin su trozo del pastel, tenéis que plantearos cómo ser vosotros los elegidos por la empresa, ¿vale? Es decir, que haya mucho empleo en el sector no significa que haya que hacer menos esfuerzos para conseguir trabajo. Y para eso vamos a utilizar pues, la herramienta básica del marketing, ¿no? Que es el funnel o el embudo, ¿no? El embudo básicamente empieza ancho y acaba siendo estrecho, ¿no? Son los pasos clásicos a la hora de elegir un producto, ¿no? Y los pasos clásicos a la hora de contratar a un candidato, ¿no? El primer paso es el awareness, es decir, cómo hacer que la empresa sepa que yo existo. Ese es el primer paso, ¿no? Una vez que saben que existo, tengo que despertar su interés. Y cuando tengo su interés, tengo que conseguir que me tengan en cuenta a la hora de elegir a quién van a contratar. Cuando me tienen en cuenta, tengo que conseguir generar en ellos la intención de contratarme, ¿vale? Que evalúen la contratación y que me contraten a mí, ¿vale? Entonces, yo os voy a ir dando algunos pasos en cada uno de estos puntos, ¿vale? Para que consigáis llegar desde el pool de candidatos en general a ser aquel elegido por la empresa para la contratación. El primero es hacernos visibles, ¿vale? Porque si nadie sabe que existimos, pues nadie nos puede contratar. Es evidente, ¿no? Perdonad un segundo que voy a ponerme un reloj porque yo soy muy de hablar y llega un momento en el que se me pasa el tiempo. Félix, recuérdame cuánto tiempo tenemos.
Pues puedes extenderte no más allá de una hora, pero vamos, Vale, seguro que si lo que cuentas es interesante, la gente se quedará. ¿Eh? bien, perfecto. Pues vamos a empezar por hacernos visible, ¿vale? ¿Y cómo nos hacemos visibles en el mercado tecnológico? Pues tenemos que estar en aquellas páginas y en aquellos lugares donde las empresas nos están buscando, ¿vale? Entonces, si tú eres un reclutador que estás buscando perfiles tecnológicos, hay que preguntarse dónde te buscan, ¿no? Y sitios hay muchos, ¿no? Como veis aquí, pues desde Facebook, que tiene una sección de empleo, a Indeed, pasando por incluso redes sociales. En un momento dado las empresas también buscan en redes sociales, eh, portales de empleo. Hay 1000 sitios donde las empresas nos pueden estar buscando, ¿no? Y nosotros podemos intentar estar en todas, pero va a ser imposible estar en todas y sobre todo es un uso poco eficiente de nuestro esfuerzo y nuestro tiempo, ¿no? Entonces, yo os voy a recomendar que estéis en dos lugares, únicamente en dos sitios, ¿vale? El primero es LinkedIn. El primero es LinkedIn porque LinkedIn, que se vende como una red social profesional, tiene menos de red social que de listado de profesionales. Es decir, cuando quieres localizar a alguien, le buscas, es como, pues, aquí se me va a ver la edad, pero es como las páginas amarillas, ¿no? Cuando tú, o las páginas blancas, cuando tú querías buscar a alguien y no sabías su teléfono, le mirabas en un listado alfabético y con eso encontrabas su teléfono. LinkedIn es lo mismo, ¿no? Al final, si alguien quiere contactar contigo, y tienes un perfil en LinkedIn, te va a encontrar probablemente por ahí. Entonces, tener un perfil en LinkedIn y mantenerlo actualizado y mantenerlo cuidado es esencial. Así que LinkedIn es uno de los sitios donde debéis estar. Es muy recomendable mantener una presencia muy activa en LinkedIn con publicando artículos y mandando enlaces. Bueno, yo creo que si son de valor, es decir, si es más allá de reenviar el enlace que has visto por ahí en algún sitio, tiene sentido. Si solo es meter más ruido dentro del feed de la gente que te sigue, pues es mejor no hacerlo, la verdad, porque hay mucho ruido ya en LinkedIn y poca gente aporta cosas de valor realmente, ¿no? El primer sitio entonces, LinkedIn. Y el segundo que yo os voy a recomendar es tecnoempleo.com, como no podía ser de otra manera, claro, pero no es únicamente porque yo trabaje allí, ¿no? Yo os lo digo porque cada vez más los reclutadores tienden a ir a páginas de nicho, páginas especializadas en un sector en concreto, que es donde quieren ellos encontrar los profesionales. Y no pasa solo con el sector tecnológico. Si tú estás buscando, por ejemplo, perfiles de salud, te vas a portales específicos del sector sanitario. Si estás buscando perfiles para puestos de retail y de hostelería, pues tienes Job Today, tienes Corner Job, es decir, los reclutadores son gente muy ocupada y que busca optimizar su tiempo. Y su tiempo se optimiza más buscando en un portal donde solo van a encontrar candidatos del sector que están buscando que en un portal generalista, ¿no? Entonces, yo por eso os recomiendo Tecnoempleo y no os recomiendo, por ejemplo, Infojobs, porque Infojobs efectivamente es el portal más grande en España, pero, pero claro, cada oferta que publican para buscar un programador junior a lo mejor puede recibir 500 currículums, de los cuales solo 50 de los 500 son realmente válidos, ¿no? Entonces, los reclutadores no pueden perder el tiempo limpiando 500 currículums para encontrar a esos 50 buenos, ¿no? Entonces, en tecnoempleo.com lo que vais a conseguir es que os aseguráis que os van a ver reclutadores que están buscando profesionales en tecnología, que es lo que queréis, ¿no? Así que yo os recomiendo tener perfil en LinkedIn, perfil en Tecnoempleo y lo más importante, mantenerlos actualizados, ¿vale? Lo que más llama la atención de un reclutador es un currículum actualizado recientemente, porque pensar que están buscando en una base de datos que a lo mejor tiene candidatos que se inscribieron hace 5 años y ese candidato en 5 años
puede haber pasado muchas cosas en su vida, ¿no? Y en su carrera profesional. Si tú mantienes tu currículum actualizado, las posibilidades de que un reclutador te contacte son infinitamente mayores. Y algunos diréis, ya, pero es que yo no tengo nada que poner en mi currículum, ¿no? No tengo nada que actualizar. Pues eso es un primer problema que debemos resolver. Siempre hay que estar en marcha, siempre hay que estar formándose y siempre hay que estar en movimiento y cambiando cosas en nuestro currículum. Tenemos que estar haciendo cursos, tenemos que estar participando en proyectos. Si no tenemos nada que poner en nuestro currículum, significa que o estamos muy acomodados donde estamos y no estamos realmente progresando en ninguna dirección, o que no estamos dedicando el tiempo necesario a evolucionar nuestra carrera. Y en el mundo tecnológico es esencial estar en continua evolución, ¿vale? Así que currículums siempre actualizados y siempre en marcha, ¿vale? La actualización es la clave. Una vez que estamos en los sitios donde los reclutadores nos buscan, el siguiente paso es cómo destacar en la montaña de currículums que tienen, ¿no? Ellos han recibido un montón de vinculaciones y ya tienen un montón de candidatos potenciales. ¿Qué hacer en nuestro currículum para poder destacar, ¿no? Digamos. Dame un segundo, por favor. Voy a cambiar una cosa aquí. Vale, está bien aquí. Perfecto. Como decíamos, los reclutadores tienen un montón de currículums a su disposición, ¿vale? Un montón de candidatos interesados y a cada currículum le van a dedicar, de verdad, muy poco tiempo. Muy poco. Entonces, esto debe hacernos ser especialmente cuidadosos con cómo presentamos nuestra experiencia, nuestra formación, nuestros conocimientos en el currículum, ¿vale? Porque tenemos una ventana de atención de los reclutadores muy corta, ¿vale? La mejor manera es identificar qué es lo que los reclutadores primero ven, ¿no? Esto, si lo estáis viendo, es un mapa de calor de lo que ve un reclutador de un perfil de LinkedIn, ¿vale? Y si os fijáis, lo primero que hace es que se fija en la foto. Uy, va, me paso. En la foto, ¿vale? Lo siguiente es que se va a, digamos, la descripción en una línea del profesional y se va al último puesto ocupado y a la última educación del candidato, ¿vale? Y de ahí ya se va a contactar, ¿vale? O sea, que pensar que tenéis 3 segundos para llamar la atención del reclutador. Con lo cual, primer consejo, foto del currículum es importante. Es cierto que no debería importar el sexo, no debería importar la edad, no debería importar el aspecto físico a la hora de conseguir un empleo, pero los seres humanos, como seres humanos que somos, nos atraen las caras de la gente y es lo primero que miramos, con lo cual es muy importante que tengamos una foto profesional y una foto buena para nuestro currículum, ¿vale? No hace falta, y de hecho no es buena idea, poner la foto de la boda de nuestro amigo donde fue la última vez que llevamos traje y corbata. No hace falta esa foto, pero hace falta una foto bien iluminada, bien hecha. Es decir, que si nos tenemos que gastar 50 euros y que nos lo haga un fotógrafo profesional, es dinero bien invertido. Esa foto nos va a durar mucho tiempo, ¿vale? Así que foto correcta. Y luego lo siguiente que tenemos que hacer es que debemos personalizar nuestro currículum para cada una de las ofertas a las que lo enviamos. Si están buscando un programador JavaScript y yo no tengo nada que diga JavaScript en mi currículum o en la parte de arriba de mi currículum, el reclutador no va a llegar a la tercera página donde le cuento lo que hice en JavaScript, ¿no? Entonces, uno de los errores principales es tener los currículums en orden cronológico. Yo soy más partidario de los currículums que destacan las competencias que está buscando el candidato, ¿no? Si está buscando JavaScript, le interesará más saber que hice un proyecto en JavaScript
que ahora mismo, que mi último puesto tiene que ver con HTML, ¿no? Entonces, es muy importante adaptar nuestro currículum a cada oferta que estamos enviando, porque además eso muestra interés para los reclutadores. O sea, muestra que no estamos enviando nuestro currículum en modo metralleta a todas las ofertas que vemos, esperando que así suene la flauta por casualidad y nuestro currículum sea elegido, ¿vale? Así que personalizar nuestro currículum y destacar todas aquellas palabras clave y todas aquellas cosas que está buscando la empresa, que las sabemos porque aparecen en la propia descripción de la empresa, de la oferta, ¿vale? O sea que leamos con atención las ofertas, veamos qué están buscando, veamos qué podemos ofrecer en ese sentido y personalicemos nuestro currículum. Otro tema importante es no autodescartarse en las ofertas. Muchas veces encontramos ofertas en las que no nos sentimos preparados, ¿no? Dicen, busco programador junior, pero que tenga 2 años de experiencia con front-end y además sepa Python y además haya trabajado con GitHub y además y parece un profesional que no somos nosotros, ¿no? Hay que ser consciente de que las empresas muchas veces piden porque, bueno, ¿por qué no? Si encuentran a alguien que sepa todo eso, pues perfecto, ¿no? Pero si un candidato va con una parte de eso, de esos conocimientos que piden, también lo van a valorar, ¿vale? Así que no nos autodescartemos, no nos metamos en ofertas en las que no tenemos nada que aportar, pero no nos autodescartemos de las ofertas porque pensamos que no tenemos los conocimientos necesarios, ¿no? Una vez que tenemos ese currículum bien personalizado y bien adaptado a cada oferta, tenemos que pensar qué nos hace diferentes, ¿no? ¿Por qué nosotros y por qué, y por qué no otro de los candidatos que han recibido, ¿no? Una de las maneras de hacernos diferentes es demostrar el interés que tenemos realmente por el puesto que estamos mostrando, ¿no? Todos estos logos que veis aquí son asociaciones relacionadas con programación en diferentes tecnologías, ¿no? Pues en .NET o en HTML. Entonces, estos grupos son excelentes por varias razones. Son excelentes porque muestran de nuestra parte a los reclutadores que realmente estamos interesados en este mundo de la tecnología, ¿no? Y que no es simplemente un trabajo de 8 horas que queramos hacer, sino que es algo que realmente nos interesa, ¿no? Y luego son una fuente fantástica de conocimiento. Vosotros pensar que todos estos grupos es gente que está encantada de compartir sus dudas, sus conocimientos y vamos a aprender muchísimo de este tipo de grupos, ¿no? Y, y más todavía, nos va a servir para crear una red profesional excelente, ¿no? En el que alguien nos va a poder recomendar, oye, mira, que sé que esta empresa está buscando empleo y yo conozco a la persona de recursos humanos. Mira a ver si tú conoces a alguien aquí. Es decir, este tipo de relaciones y de red social es excelente para conseguir empleo. Así que yo os recomiendo mucho que si tenéis algún interés específico en algún campo tecnológico, en Big Data o en Frontend o lo que sea, que miréis estos grupos, os apuntéis a alguno de las reuniones que hacen, de los meetups. Son gente súper abierta, la verdad, súper simpática, acogen a todo el mundo con los brazos abiertos y de verdad que no os vais a arrepentir de participar en estos grupos porque os va a sumar mucho a vuestra vida profesional. Otra parte esencial, por ejemplo, tener un perfil en GitHub. Un perfil en GitHub donde tengamos nuestro código y las cosas que hemos ido generando nosotros, ¿no? Porque al final a la empresa yo le puedo enseñar un papel donde dice que sé hacer muchas cosas, pero si le consigo enseñar algo que de verdad he hecho, eso me separa enseguida de todo el mundo que ha hecho un curso y que tiene un curso en su currículum y bueno, la empresa no sabe si esa persona ha aprovechado ese curso, si no, si era bueno. Y si yo le puedo enseñar un perfil de GitHub con un montón de código y con un montón de menciones y de vínculos, pues la empresa lo va a valorar muy bien, ¿no? Entonces, el que no tenga perfil de GitHub, que le eche un vistazo y que empiece a contribuir
porque esto es un activo que luego nos va a ayudar mucho a la hora de una entrevista, ¿no? ¿Qué más cosas podemos aportar de diferenciación? Más allá del código, sabemos trabajar de una manera ágil, por ejemplo. Ahora las empresas están buscando mucha gente que sepa trabajar con metodología Agile. Pues, ¿sabemos lo que es la metodología Agile? Pues documentémonos, informémonos, sepamos cómo se trabaja. No os digo que os certifiquéis, o sí, depende, pero por lo menos que la empresa vea que más allá de que sepas unas cosas u otras, también sabes, te puedes adaptar rápidamente a la manera de trabajar allí, ¿no? Entonces, todo lo que podamos sumar en este tipo de conocimientos nos va a ayudar mucho a la hora de ser considerados por la empresa, ¿no? Y de ser elegidos en lugar de cualquier otro candidato. Perdona, Rodrigo, eso lo incluimos en nuestros másters, la metodología Agile y Scrum en concreto. Perfecto, claro, es que eso, de eso va, porque no solo tener el conocimiento técnico, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento técnico, pero el saber trabajar y trabajar de manera organizada y eficiente también es importante. ¿Vale? Y eso, perdona, de eso hay un curso, hay unas clases o algo que nos faciliten Sí, para sí, preparar esa certificación. está incluido en nuestros cursos. Hay una clase que se habla sobre la metodología, depende del curso, se va con más o menos profundidad, pero se ve tanto JIT como metodologías ágiles. ¿Y te preparas para luego una certificación o no? ¿O es solo a nivel orientativo? En los cursos actualmente se está incluyendo la certificación. Vale. Y de todas maneras, nunca hemos vivido en una época en la que haya tanto conocimiento y tanta formación disponible de manera tan fácil. Con una búsqueda de Google de Agile vais a encontrar millones de recursos para poder informaros de Agile o de cualquier otra tecnología que estéis buscando. Así que la formación está ahí, el conocimiento está ahí y se trata de buscarlo. ¿Vale? Lo que es esencial y lo que más os va a diferenciar de cara a una entrevista es la experiencia que tengáis en el mundo real. ¿Vale? Y esto es un tema que me preguntan mucho, ¿no? Dicen, es que yo no tengo experiencia. Y digo, bueno, no, tú lo que no tienes no has sido contratado nunca por una empresa para hacer esto, ¿vale? Pero la experiencia es otra cosa diferente. Si yo le he montado la página web a la asociación de amigos, de la asociación de vecinos de mi urbanización, ¿vale? Ya tengo una experiencia en el mundo real de montar una página web. O si he dado clases de robótica en el colegio de mi hijo porque resulta que necesitaban a alguien para unas clases, ya tengo experiencia en clases de robótica, ¿no? Entonces, la experiencia en el mundo real es insuperable, ¿vale? Si vosotros podéis ir a una entrevista y decir, mira, yo ya he trabajado con Big Data, porque resulta que como me interesa mucho el tema, me cogí los datos de Big Data públicos del ayuntamiento y analicé las zonas de aparcamiento de patinetes, qué sé yo, cualquier cosa, ¿vale? Y eso que decís, eso no te lo ha pedido nadie, ni te lo ha pagado nadie, pero lo que has aprendido tú haciendo eso tiene mucho más valor que muchas formaciones que hay por ahí, ¿vale? O sea que la experiencia en el mundo real es insuperable. Y eso es lo que os va a diferenciar de verdad de cara a un posible empleo. Si hemos conseguido despertar el interés del reclutador, nos citarán a nuestra primera entrevista, ¿no? Y en esa primera entrevista, pues tenemos que ver por qué tenemos que ser nosotros los elegidos, ¿no? Una de las primeras cosas que debemos darnos cuenta es que muchas veces la primera entrevista va a ser un filtro hecho por un profesional de recursos humanos que en este caso de la tecnología, muchos de ellos no saben de tecnología y no saben exactamente ni lo que están reclutando, ¿no? A ellos les han dicho que busques un programador Big Data en Python, pero no saben ni lo que es el Big Data ni el Python.
Pero esos profesionales están esperando a escuchar ciertas cosas, ¿vale? Que nosotros ya sabemos, ¿no? Entonces, si sabemos que están buscando Python y Big Data, pues en nuestra entrevista destaquemos todo lo que hemos hecho relacionado con eso, ¿no? Destaquemos cómo hemos demostrado nuestras posibilidades de colaboración pues en algo, aunque no sea profesional, ¿vale? Pues en el equipo de fútbol donde jugamos, ¿sabes? Tenemos que destacar en esa primera entrevista todo aquello que nos hace relevantes, ¿no? Que nos hace importantes. Y cuando nos pregunten dónde nos vemos dentro de 5 años, ¿vale? Que esa es la pregunta del millón, que nadie sabe contestar, la respuesta correcta no es necesariamente quiero ser el CEO de la empresa dentro de 5 años. No ese es el recorrido de carrera que es el válido para todo el mundo, ¿no? Pero sí que tenemos que tener claro qué nos interesa, ¿no? Y qué es lo siguiente que queremos aprender. Para mí, lo que es más importante de un candidato a la hora de entrevistar no es lo que ha hecho ni lo que sabe hacer ahora, sino el interés que muestra por lo que viene, ¿no? Por las cosas nuevas, por evolucionar y por buscar nuevos conocimientos, ¿no? Y más todavía en el mundo tecnológico. Nosotros pensamos que el mundo tecnológico evoluciona muy rápido y lo que hoy está en la cresta de la ola de la tecnología, en 5 años resulta que casi nadie lo usa, ¿vale? Eso no es malo necesariamente de cara al empleo, porque hay muchas empresas que siguen buscando profesionales formados en tecnologías muy antiguas, porque tienen sistemas antiguos que tienen que seguir manteniendo, pero para nosotros es peligroso porque esa empresa en un momento dado puede realizar un cambio tecnológico y dejar de necesitar un programador en COBOL, por ejemplo, y nosotros que llevamos 20 años haciendo COBOL, nos quedamos fuera de juego, ¿no? Entonces, hay que estar en formación continua siempre y hay que estar muy atento a lo que se mueve por el mercado y viendo un poco cuáles son los siguientes pasos a dar en nuestra carrera. En la entrevista, pues se va a hablar del salario, claro, está claro, ¿no? No os engaño, los salarios para posiciones, sobre todo junior, son bajos. Son bajos. Pues pensar que a lo mejor estamos hablando para un primer empleo, hablamos de 18.000 euros, más o menos, ¿no? Entonces, los salarios no son altos, ¿vale? Pero tener en cuenta que hay otras maneras de que nos compensen que no son el salario. Por ejemplo, una de ellas es el teletrabajo, ¿no? Muchos de nosotros a lo mejor vivimos a 1 hora de la oficina, ¿no? Entonces, 1 hora de ida y 1 hora de vuelta de la oficina son 2 horas de nuestra vida que no vamos a recuperar nunca, ¿no? Entonces, ¿por qué no negociar algunos días de teletrabajo o preguntar directamente, ¿no? Si podemos teletrabajar o incluso un trabajo remoto, ¿no? Son cosas que antes no estaban en la agenda de nadie porque las empresas no se lo planteaban y que con todo el tema este del virus, al final las empresas se han dado cuenta de que los profesionales demandan ese tipo de soluciones para tener una vida familiar y profesional mejor conciliada, ¿no? Entonces, esta es una buena manera de conseguir unas buenas condiciones laborales, pero a lo mejor no a base de sueldo, ¿no? Igual que si, qué sé yo, hay gente que por la mañana está súper activa y por la noche se duerme a las 8 de la tarde, o el que le cuesta levantarse y cuanto más activo es a las 12 de la noche, ¿no? Pues planteemos este tipo de cosas a las empresas, ¿no? Decirle, oye, mira, yo tengo que llevar a mi hijo al cole y entonces no me puedo incorporar, no puedo llegar a trabajar antes de las 10, pero sin embargo no tengo ningún problema en trabajar los fines de semana por lo que sea. Es decir, no nos cerremos a nosotros mismos, ¿vale? Porque las empresas al final lo que quieren es alguien que les resuelva los temas y que les saque trabajo adelante, ¿no? Entonces, no nos limitemos a nosotros mismos y consigamos un empleo
que no solo nos guste, sino que encaje con nuestra vida, ¿no? Y con nosotros. Y sobre todo, la parte más importante de una entrevista es nuestras preguntas. No podemos ir a una entrevista y no tener ninguna pregunta. Eso es lo que descalifica a cualquier candidato. Si tú, después de una entrevista con una empresa, no tienes nada que preguntar, es que o el trabajo realmente no te interesa nada, o te interesa, pero no has hecho la mínima investigación antes de ir a la entrevista y no sabes qué preguntar. Y demuestra una falta de interés bastante brutal. Entonces, tenemos que tener preguntas que pueden ser tan básicas como cómo se trabaja, que nos dejen ver la oficina, qué tipo de proyectos se hacen, es decir, cosas que tenemos que tener alguna duda, si no, es que no estamos interesados, ¿no? Entonces, esta parte de verdad es esencial. La entrevista debe acabar con preguntas nuestras a la empresa, ¿vale? Ya hemos conseguido tener la entrevista, hemos dado una impresión, creemos que buena, ¿vale? Y ahora necesitamos un empujoncito. Y ese empujoncito se maneja a base de una herramienta que no sé si tenéis alguno, que es esta, ¿vale? Conocéis mucha más gente de la que pensáis. Y cuando vais a una entrevista en una empresa, lo siguiente que tenéis que hacer es buscar en vuestros grupos de WhatsApp y preguntar quién conoce a alguien en esa empresa. No para que os enchufe, ¿vale? Que el tema del enchufe es otra cosa. El tema del enchufe es cuando no estáis cualificados para un empleo, pero porque sois el hijo del jefe, os coloca ahí, ¿no? Yo estoy hablando de alguien que puede dar referencias vuestras y de que alguien que puede decir en esa empresa, oye, que creo que habéis entrevistado a esta persona, pues yo resulta que le conozco porque es el primo de mi hermano, ¿vale? Y, y es un tío muy bien preparado, con la cabeza muy bien puesta. Ese tipo de referencias, eso es lo que las empresas llaman referencias. Ese tipo de referencias son absolutamente valiosísimas, ¿vale? Y es lo que hace que la empresa diga, oye, pues entre coger a este desconocido completamente, del que solo sé las 1, 2 o 3 entrevistas que le he hecho, o esta persona de la que tengo aquí a alguien que me está dando buenas referencias, pues evidentemente voy a elegir al que tiene referencias, ¿no? Entonces, tirar de conocimientos, tirar de WhatsApp, tirar de preguntar a gente que seguro que conocéis a gente, ¿vale? Y ya, si habéis conseguido superar todas estas etapas y habéis ya recibido la oferta del contrato, ¿no? Pues llegáis a la empresa el primer día y lo que va a pasar sobre todo es esto, ¿vale? Los primeros meses vais a tener la sensación de que habéis engañado a la empresa, que la empresa os ha contratado pensando que sabéis mucho más de lo que sabéis y que en realidad no tenéis ni la más remota idea de lo que estáis haciendo, ¿no? Es totalmente normal y a todos nos pasa y le pasa a gente con mucha experiencia profesional que de repente cambia de trabajo y llegas y dices, pero si yo no tengo ni idea de esto, ¿no? Entonces, la solución a este problema es preguntar, preguntar y preguntar, ¿no? Y ser conocidos en la empresa como el que pregunta todo. Porque muchas veces pensamos que todo el mundo sabe todo, pero a lo mejor en una reunión en la que estás y en la que alguien suelta un acrónimo interminable, hay más gente en esa mesa que tampoco sabe a qué se refiere, ¿no? Entonces, fuera vergüenzas, fuera timidez y preguntar, porque la única manera de progresar es preguntar y aprender, ¿vale? Yo no os voy a contar nada más, ¿vale? Que ya he estado hablando 45 minutos, porque me gustaría que estos últimos 15 los dedicáramos a vuestras preguntas, ¿vale? Para ver en qué os puedo ayudar. Y tener en cuenta que si no hay preguntas, pues yo me pongo triste como veis, ¿vale? Así que paso la pelota a Félix de nuevo para que abramos turno de preguntas. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Ahora sí que podemos encender las cámaras y el que quiera hacer una pregunta,
Ya veo que Airoa por aquí está queriendo hacer alguna pregunta. Enciende el micrófono y lánzate. Hola, buenas tardes. Disculpadme, es que no tengo cámara porque estoy desde el PC en vez del portátil, pero bueno, supongo que no importa demasiado. No hay problema. Mira, yo me llamo Eduardo, tengo 22 años, acabé ingeniería informática hace poco y en realidad mi experiencia laboral es muy reducida. Trabajé en un grupo de investigación en la universidad y ahora trabajo para Inetum. Hace poco hice para GMV una entrevista acerca de un puesto junior de ciberseguridad. Y a mí me dio la impresión de que a pesar de que tengo conocimientos, me pasó por encima como un caballo la entrevista. A mí me sorprendió mucho que siendo la primera entrevista que yo consideraba que iba a ser una toma de contacto y etcétera, me clavaron una entrevista de 2 horas y media en la que entró una entrevista técnica para un puesto de junior. Entonces, me gustaría en primer lugar preguntar si eso es normal. Luego, además, me gustaría preguntarte ¿cómo sacas durante una entrevista el tema del salario si no lo menciona la empresa? Porque me ha pasado alguna vez de hacer una entrevista y que en la primera entrevista que te hacen, que es de toma de contacto, que no lo menciones siquiera. Entonces, a mí se me hace muy incómodo ser yo quien menciona, pues eso, ¿tenéis un rango salarial orientativo? ¿O cuál es la retribución que puedo esperar? Cualquier cosa. Es un tema que yo que sé, que puede ser que es porque es un poco tabú, pero sacar el tema del dinero me cuesta. Sí, pues mira, el tema de las pruebas técnicas en las entrevistas, hay que ir preparado a la guerra, hay que ir preparado siempre, porque nunca sabes lo que puede pasar, con lo cual hay que ir a las entrevistas preparado para cualquier cosa, ¿vale? Y efectivamente te puede caer una prueba técnica y, oye, a veces uno no tiene el día y no le sale y no funciona, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que ir preparado siempre. En cuanto al salario, el salario es un tema que hay que preguntar. Si la empresa no lo saca, hay que preguntar. Y la manera en la que lo has preguntado tú, Eduardo, me parece perfecta. Oye, ¿en qué rango salarial orientativo os movéis para esta posición? Porque es posible que a ti no te interese ese rango salarial. Y es perfectamente entendible. Es decir, al final trabajamos por el sueldo. Me ha ocurrido alguna vez que me digan... Perdóname, Eduardo. Y si la empresa te descarta por haber preguntado por el sueldo, pues probablemente es que no es la empresa que... Sí, efectivamente, estamos de acuerdo. Ahí estás esquivando una bala. Si empiezan así las relaciones. Pero bueno, como te iba a decir, sí que me ha pasado alguna vez que me han dicho, bueno, ¿y qué rango salarial esperas tú para esta posición? Vale, ahí tenemos que hacer los deberes antes. Ahí tenemos tenemos que mirar bien qué salarios piden, qué salarios pagan en esa empresa. Hay herramientas, Glassdoor, por ejemplo, aunque está más orientado fuera de España, pero creo que también tiene datos. Hay un montón de estudios sobre salarios en diferentes sectores. En Tecnoempleo tenéis una herramienta que se llama la Tecnocalculadora, en la que le decís años de experiencia, tecnologías, y os da una orientación de cuánto se está pagando en el mercado. Hay ofertas que publican el salario. Entonces, hay que investigar un poco también para no meter la pata y no pedir el oro y el moro cuando es algo que está fuera de rango, ¿no? Por supuesto. Es que especialmente en el mundo de la ciberseguridad es como todo muy críptico. Hay pocas ofertas, hay poca transparencia en cuanto a rangos salariales y demás. Entonces, cuando hice yo esta entrevista, lo estuve mirando antes y vi una cifra que vi, por ejemplo, de junior en Madrid en un puesto de ciberseguridad, podía esperar alrededor de 35.000 euros anuales. Y para ser un puesto junior me parece una barbaridad. Me parece mucho, sí. Sí. Entonces, cuando me preguntaron, no quise decir nada y dije, pues la verdad es que no he hecho los deberes, no lo he mirado. Porque para decir una cifra totalmente desproporcionada. Yo, vamos, la sinceridad me parece una virtud y al final, sí, efectivamente, si no tienes una idea clara, pues es mejor decirle, pues mira, la verdad, he visto cosas, he visto 35.000 euros, pero me parece un montón. Oye, a lo mejor el entrevistador te dice, pues no, está bien, o dice, pues sí, efectivamente. Quiero decir que no pensemos que eso nos va a descalificar totalmente para la empresa. Si a la empresa le hemos gustado en cuanto a nuestra manera de funcionar y a los conocimientos, no nos va a descalificar porque sobre todo para un puesto junior, hombre, pues lógicamente se imaginarán que no sabes tampoco cuánto se paga, ¿no? Claro, y una pregunta que yo suelo hacer siempre... Perdona, Eduardo, por no monopolizar todo, porque tengo un montón de gente preguntando el tema. Luego después, si te parece, cuando terminen los otros, vuelves a preguntar. Vale, Eva, por favor, le damos paso a Eva. Hola, buenas.
Una de las preguntas la ha hecho ya el chico anterior, que es eso, cuando te preguntan, ¿qué te gustaría cobrar? Y te quedas un poco descolocado, pero bueno, ya lo has contestado. Otra de las preguntas, por ejemplo, yo fui a una entrevista de trabajo que no tenía nada que ver con lo mío, pero simplemente no tenía trabajo y buscaba trabajo. Y te preguntan, ¿qué te interesa por qué quieres trabajar en nuestra empresa? Y claro, yo me quedé un poco pillada porque a mí en realidad tampoco me interesaba especialmente trabajar en esa empresa, pero necesitaba trabajo y entonces me quedé como un poco bloqueada, no me acuerdo ni de lo que contesté. Pero cuando te hacen La respuesta te la voy a dar yo. No deberías haber aplicado. Si no te interesa ese trabajo, Ya, pero es que no hay pierdas el veces tiempo. que no Ya, tienes pero en la vida hay que hacer lo que te tienes que guste. trabajar. Bueno, Sí. pero de nuevo, esto es un poco como investigar el sueldo. Si realmente llegamos a una entrevista con una empresa, antes de la entrevista tenemos que hacer los deberes, tenemos que saber qué hace la empresa y, oye, pues ya que sabemos que esta pregunta puede caer en el examen, pues de todo lo que hacen, mira a ver si quédate con algo que te pueda quedar presentable y eso es lo que dices, ¿no? Como también estoy con Félix, sobre todo en la parte tecnológica en la que os estáis metiendo, podéis elegir dentro de un orden, ¿no? Pues dices, oye, pues si me gusta el tema aeroespacial, pues GMV, pues estáis muy metidos en este mundo. O sea que, bueno, hay que intentar ir a cosas que nos interesen o que nos motiven de alguna manera, ¿vale? Para tener esa pregunta que podamos contestar. Y otra cosita. En una entrevista te pueden hacer preguntas de carácter personal, no por ejemplo de tus gustos y aficiones, ese tipo de cosas, sino también me ha pasado que yo contesté, pero que me preguntaron si estaba casada y si quería tener hijos. Y a mí eso me pareció horrible y estuve a puntito, pero a puntito de decirle, perdona, yo creo que el hecho de que yo quiera tener hijos o no quiera tenerlos es una cuestión mía y no interviene para nada en la función que yo vaya a ejercer en esta empresa. Pero, Esa claro, respuesta, Eva, esa respuesta es perfecta, es la que hay que dar. O sea, evidentemente las empresas nunca deberían preguntar nada de este no, estilo. ¿verdad? Es Nunca, que, claro, ya jamás. me quedé un poco descolocada Pero lo y, hacen claro, y contestas Eva, porque estás nervioso. pero tú misma has dado la respuesta correcta. La respuesta correcta a una de esas preguntas, sobre todo además a las mujeres, se suelen preguntar cosas totalmente inapropiadas que no se preguntan a los hombres. La respuesta correcta es ¿en qué afecta eso a mis funciones para las que me estáis entrevistando? Y de nuevo, lo mismo que le he dicho a Eduardo, si en la empresa no te cogen porque les contestas que eso no es relevante para lo que estáis hablando, es una bala que has esquivado, porque esa empresa desde luego tampoco te interesa. Uy, os he perdido. Vamos a dar paso a Diego, ahí, porque perdonar que eso, pero tenemos un montón de preguntas aquí, entonces vamos a ver. Diego, por favor. Buenas, mi hándicap del máster, que lo dije el otro día, te pregunto cómo se vende un reciclado, porque si pones lo que has hecho antes, que yo tengo trayectoria y tal, a lo mejor dirán, ostras, qué random esto, ¿no? Y si no pones nada, ¿sabes cómo? El profesional que crea que no, que el Hostia, se ha colgado. Hola. trayectoria profesional, porque yo no conozco a nadie que no haya tenido que dar 20.000 vueltas y los que no han tenido que dar 20.000 vueltas profesionales, tarde o temprano les va a llegar y les va a llegar por sorpresa y lo van a pasar mal. Entonces, para mí el que alguien que viene de un tema totalmente diferente inicie una carrera en el mundo técnico, me parece que aporta un montón, porque al final el mundo técnico no es más que herramientas que se relacionan con el mundo real, ¿no? Entonces, si tú trabajabas en un banco y te haces una especialización en Big Data, tienes un conocimiento para interpretar los datos mucho mayor que el de alguien que solo ha visto la parte de Big Data, ¿no? Entonces, para mí, todo lo que suma alrededor, todo lo que compone una persona, suma de cara a la experiencia, ¿no?
Y sobre todo, de nuevo, si estamos aplicando a puestos junior, pues es evidente, claro, y tiene explicación, ¿no? Porque, ¿y tú que te dedicabas antes a ser en un banco? ¿Por qué estás aquí? Pues evidentemente porque cuando me echaron del banco dije, ¿qué es lo que me interesa? Esto. Y me formé y eso demuestra de ti una iniciativa y un interés que para mí suma muchos puntos. Vale. Pero tampoco en plan en la fantasía de es mi sueño, historias de esas, ni, ¿sabes? Que cante mucho de... Si no es tu sueño, a ver, es que esto no es Estados Unidos, que tienes que ir por los sitios diciendo que todo es lo mejor del mundo. Entonces, a ver, tampoco vamos a decir que nuestro sueño es programar en HTML, que a lo mejor sí lo es, pero vamos, si no lo es, no. Pero es evidente que si te has tirado por el mundo tecnológico, algo te llama la atención. Aunque sea como usuario, ¿no? Es decir, dices, joder, ¿y tú qué haces aquí? Pues mira, yo es que nunca me había planteado programar, pero como me gustan mucho los videojuegos, un día dije, joder, ¿y esto cómo se hace? ¿Sabes? Y por ahí, pues fui tirando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues son una respuesta correcta para ese tipo de preguntas. Vale, gracias. Pablo, le vamos a dar paso ahora. Cuando terminéis, bajar la mano, por favor. Pablo. Buenas. ¿Qué tal? Una pregunta. Mi pregunta sería, ¿qué destacarías de Tecnoempleo frente a otras plataformas como InfoJob, etc.? ¿Qué es lo que destacarías en decir funcionalidades o la persona que se registra para buscar empleo? Si algo destacarías o... Yo lo que destacaría es que el 90 y mucho % de los inscritos en Tecnoempleo son profesionales tecnológicos, ¿vale? Y eso va a hacer que el reclutador que te busca a ti, profesional tecnológico, te busque antes en Tecnoempleo que te pueda buscar en InfoJobs, ¿vale? Y que te va a encontrar más fácil, porque al final, como yo solo tengo profesionales tecnológicos, no te tiene que encontrar entre 20 millones de registrados que tendrá InfoJobs o los que tenga, sino que te va a encontrar de manera más fácil. Y de cara a ti... Se ha cortado. Se ha cortado. Estás viendo ofertas tecnológicas, ¿no? Sí, ¿me oís? Perdona, Rodrigo, corta. hemos tenido un problema técnico y se ha cortado un poquito. ¿Puedes repetirlo? Lo que te decía, los reclutadores te van a buscar antes en una plataforma especializada en tecnología como Tecnoempleo que en un portal generalista, y tú vas a encontrar muchas más ofertas específicamente de lo que buscas sin tener que mirarte 25.000 ofertas que no tienen nada que ver contigo, ¿no? Es que he visto ofertas, yo qué sé, como yo soy jefe de proyecto en tecnología, ¿vale? La cosa es que me encuentro ofertas que o una de dos, o no te responde el reclutador, no hay actividad de nada, ves 500 personas en cuestión de una hora, se han apuntado 500 personas. Dudo yo mucho que haya 500 personas de golpe que se hayan eso. Creo que es más bien que haya un robot que InfoJob o esa empresa haya metido, o que los reclutadores solo van a mirar como marujas a ver qué es lo que se apunta y qué es lo que hay en el mercado. Y otra, abusan en plan de, te dicen, un responsable 18.000 euros. Y eso yo creo, a ver, no sé en Tecnoempleo, pero InfoJob, yo creo que tendría que quitar esas ofertas porque yo creo que... Eso va con el sector. El sector tecnológico en España tiene mucha subcontratación y eso provoca que los sueldos finales sean bajos, porque al final el contrato que coge Indra lo va partiendo en trocitos, lo va repartiendo, y cuando llega al profesional, pues hay poco sueldo. Eso es un problema endémico de cara a las plataformas. Es lo que tú dices, ¿no? En InfoJobs publicas un anuncio y tienes 500 currículums. Que de los 500, 400 no valen para nada. Es verdad, ¿vale? Pero es cierto que, claro, tu currículum entre 500, pues se pierde, ¿no? Por eso hemos estado hablando antes en la presentación de cómo hacernos ver, ¿no? Y cómo hacernos destacar. Daniel, tu turno. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Ok, yo tengo un perfil junior, hice un bootcamp de programación web y las preguntas son bastante concisas. Como SEO, ¿qué tecnologías para juniors son las más demandadas?
¿Y qué empresas suelen pedir más junior o qué empresas son las que más están motivadas en ese sector? A ver, en cuanto a demanda de profesionales, yo te recomiendo que te vayas a Tecnoempleo, busques con 1 año de experiencia o sin experiencia y ahí vas a ver, ¿no? Todas las empresas al final necesitan profesionales junior, ¿vale? Y, más en unos casos, menos en otros. Echan un vistazo a lo que pide el mercado en el momento dado. En cuanto a tecnologías, pues tienes un montón de información también en las propias ofertas publicadas. Nosotros tenemos un informe de empleo en el que marcamos las tecnologías más demandadas. Pues hay mucho Java, por ejemplo, también hay mucho Python. Depende un poco también del sector, ¿no? En la parte web, pues hay mucho Node.js, mucho React, muchos frameworks de este tipo. Pues si te vas a Big Data está R, Scala, Python, todo. Depende un poco del sector tecnológico, ¿no? Investiga en Tecnoempleo que hay mucha información tanto de empresas que buscan como de parte tecnológica. Vale, muchas gracias. A ver, Alejandro. Sí, perdón. Antes de nada, solo quiero decir que yo realmente quizás no sea el target de esta charla porque yo no tengo nada que ver con el ámbito técnico. Yo estoy aquí porque me recomendó una profesora de la EIP. Estoy haciendo un máster en recursos humanos, pero bueno, el objetivo de la charla en sí me pareció muy interesante porque yo también estoy buscando bastante empleo por LinkedIn y vi que todo lo que yo pensaba al final es lo que realmente se cumple. Y sobre todo tenía un par de dudas con respecto a lo que dijiste del ruido en LinkedIn, que yo no me queda muy claro si realmente podemos llamar ruido a casi cualquier cosa, porque tú dijiste sobre todo que aportar algo diferente, algo que no aparezca en lo que le parece a todo el mundo. Así que quería pedirte si podrías desarrollar un poco más eso. Pues mira, por ejemplo, yo lo último que publiqué en LinkedIn hace ya tiempo fue un análisis de los errores más típicos que cometían los candidatos al escribir su email al registrarse, ¿no? En vez de poner Hotmail, se les iba el dedo y ponían Jmail o Hotmail o .cm o... Entonces, dices, eso es rompedor y es, ¡hala, qué barbaridad! No había... Pues no, pero si estás intentando limpiar tu base de datos de correo, por ejemplo, pues es un dato que es interesante, ¿no? Que alguien te diga cosas que normalmente no dicen. Hay empresas que publican todos sus datos financieros, tal, lo publican en sus blogs y en sus web, ¿no? Esos datos sí que son interesantes, o sus datos de rendimiento de sus campañas de publicidad, que son datos que normalmente no se hacen públicos, y cuando encuentras uno de esos, eso sí que te da valor, ¿no? Pues lo que a eso me refiero, ¿no? Que más allá de lo fácil que es un enlace de un blog, mandarlo a LinkedIn y ya está, sin aportar nada más, pues intentar eso, dar un poquito más de valor y dar nuestro punto de vista y aportar un poco más, ¿no? Y evitar, y por supuesto evitarnos todo este tema de rollo motivacional y tal, que eso está más visto ya que el TVO, ¿no? Todo esto De hecho, justo. las fotos estas de mirando el mar de espaldas y tal, eso está muy visto ya, eso no aporta nada. Perdón que te interrumpí, justo iba a comentar el tema del sentimentalismo y apelar a todo eso, eso ya lo podemos dejar a un lado, ¿verdad? Eso está ya muy, muy visto. Es que me parece... Y por último, ya termino, es solo un detalle cuando dijiste sobre la foto, que era muy importante eso de que esté bien iluminada y tal. Yo creo que por lo que nos han enseñado es bastante lo que ya sabía, pero hay un matiz que no sé si explicaste, que no me lo quedó muy bien. ¿Sonreír o estar serio? ¿Qué crees que...? Hombre, hay que sonreír, que hay mucha gente seria por la vida. La sonrisa nunca viene mal. Ahora. Muy bien. Vamos a ver el siguiente. Fernando. Sí, Fernando. hola, bueno. Sí, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos bien, te Fernando. escucho. Quiero darte las gracias porque me ha parecido muy interesante la charla y cómo te has expresado. Y bueno, pues es una duda que en mi caso soy un perfil junior de ciberseguridad y estoy cómodo en mi empresa, tengo un salario que creo que corresponde a mis deberes, a mi trabajo y
pero es totalmente presencial. Entonces, llevo en la empresa 7 meses y me quiero plantear cambiarme por el tema de la presencialidad completa, pero no sé cuánto debería de esperar, si dejar de ser junior y empezar a buscar otro trabajo o no. Esa era mi duda, más o menos. ¿Te planteas cambiar sobre todo por el tema de la presencialidad y la falta de teletrabajo? Sí, eso es. Ahí tienes muchas opciones. Hombre, yo lo hablaría primero con tu empresa actual, porque muchas veces pensamos que nos van a decir que no y a lo mejor nos dicen que sí. Y si estás allí contento, ¿por qué cambiar? Y si te dicen que no, hay muchas opciones de teletrabajo, hay muchas empresas que ofrecen teletrabajo y muchas empresas que buscan profesionales de ciberseguridad. O sea que yo, bueno, miraría a ver qué hay por ahí fuera y en un momento dado, pues... Sí, pero como soy junior, ¿debería esperar a dejar de ser junior o no? ¿Cuándo deja de ser junior uno? Bueno, hombre, lleva 7 meses, me dices, ¿no? sí, ¿Es tu primer empleo? sí, exactamente. Bueno, pues a lo mejor tienes que esperar a cumplir un año, ¿sabes? Para poder mandar tu currículum a las ofertas que piden un año de experiencia con esa confianza, ¿no? Vale, sí, esa era mi duda. Víctor, Víctor, tu turno. Víctor. Víctor está en mute. Víctor no parece que está. Pues vamos a dar a Javier. Javier, por favor. Sí, buenas tardes. Dos preguntas. Trabajo para mayores de 50 años. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo es? Y formación... Javier, ¿Sí? no te oímos bien. Te oímos muy mal, Javier. ¿Mejor ahora? Ahora sí. Ahora sí. Sí, dos preguntas. Víctor, luego te pasamos a ti. De acuerdo. Trabajo para mayores de 50 años, como lo ves en el sector TIC, aunque estemos reciclados, yo encuentro bastantes dificultades en eso. Y luego otra cosa que me interesa mucho es conocer tu opinión sobre la formación dentro de la empresa. El tema de la edad es un problema gordo, porque las empresas tienden a pensar que alguien con 20 años les va a solucionar la vida, lo cual no es cierto. Igual que no es cierto que alguien que con 50 años sepa más que los de 20. O sea, las dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, el tema de la edad es un problema. Y la manera de resolverlo, pues de nuevo es intentando diferenciarnos y diferenciarnos como os he dicho antes, ¿no? En la presentación. Pues experiencia en el mundo real, por ejemplo, nos ayuda mucho, ¿no? Decir, oye, este tío tiene 50 años, pero es que resulta que es uno de los miembros más activos de la comunidad de desarrollo de HTML en España, ¿sabes? O es uno de los organizadores de los meetups o de un hackathon. Es decir, mostrar actividad y mostrar ganas supone mucho, ¿no? Y me decías la formación en la empresa. La formación en la empresa, las formaciones de empresa suelen ser, bueno, en mi experiencia no son muy buenas, porque las empresas no están, lo consideran un poco una cosa que tienen que hacer, pero no está como objetivo principal, ¿no? Entonces, yo siempre me ha gustado más proponer yo formaciones que a mí me interesan y que a la empresa les puede interesar, que esperar a que la empresa me ofrezca, porque suelen ofrecer cosas que no son muy relevantes, ¿no? Gracias. Víctor, tu turno ahora. Víctor. A ver. Víctor, a ver, hola. ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí. ¿Ahora? Sí. Vale. Mira, sí, buenas. Quería saber un poco para personas, como han comentado en algún caso antes, que, digamos, tengan ciertas experiencias que más o menos tengan un poco que ver con, por ejemplo, la consultoría, que no es exactamente algo más tipo informático, pero que, bueno, que tengan un poco de conocimiento sobre eso. Sí sería positivo, por ejemplo, si tienes un poco de experiencia, pues hacer algún tipo de formación un poco más orientada a ese sector o, digamos, a nivel de conseguir más trabajo sobre eso o una especialización, por ejemplo. ¿Eso puede ayudar?
O sea, en el sentido de venir con una experiencia ya en consultoría. Sí, por ejemplo, exacto. Y sí, por ejemplo, una consultoría al final te da mucho conocimiento de punto de vista de negocio, te da mucho conocimiento de punto de vista transversal, pero a veces le falta profundizar, ¿no? En algo, profundizar en algo práctico, ¿no? Entonces, claro, si complementas tu perfil de consultoría con una formación más a lo práctico en un campo, pues es un perfil muy interesante, porque al final, de cara a hacer un desarrollo, tiene mucho más, lo vas a hacer mejor si sabes qué es lo que estás desarrollando que si no sabes qué es lo que es, ¿no? Esto pasa mucho, por ejemplo, con las empresas que desarrollan en la India, ¿no? O en la India o fuera de España, que claro, el tema cultural y el tema de saber realmente qué es lo que estás haciendo, pues le falta a los programadores de allí y claro, no, pues te hacen cosas que no tienen sentido porque como no saben lo que exactamente para lo que lo están haciendo, ¿no? Pues les falla eso. Pues esa parte de consultoría a mí me parece muy interesante, un perfil que además de tener la parte técnica, tenga esa visión de negocio, que entienda para qué hacer las cosas o que incluso, oye, diga, mira, ¿por qué no hacemos esto así en lugar de asá? Porque yo creo que de cara al negocio va a ser mejor, ¿no? Que eso tú lo puedes ver claramente porque conoces cómo funciona por debajo, ¿no? Exacto, sí, sí. De acuerdo. Eduardo, que te habíamos quitado antes ahí. ¿Estás ahí por ahí, Eduardo? ¿Eduardo Iroa? Sí, sigo aquí, discúlpame. Que no he encontrado el botón de los Perdona, cascos. que te cortaba antes, pero tenías alguna pregunta más. A Sí, ver, era por dejar yo quería espacio a los hacer, demás. como ha dicho antes Rodrigo, que por cierto, como han dicho otros compañeros, muchas gracias por la charla, la verdad es que a mí me ha iluminado Gracias a bastante. vosotros por escucharme. Quería preguntarte, yo una pregunta que siempre hago cuando acabo una entrevista de trabajo es preguntar si en la empresa se valora antes, a la hora de, por ejemplo, un ascenso a un puesto nuevo o cualquier cosa, si se promociona antes los ascensos a los empleados internos que el outsourcing. Y no sé si es una pregunta que a lo mejor está un poco fuera de lugar para ser una primera entrevista. Yo creo que no es el momento de preguntar eso. Ok. Porque al final la empresa te va... Y además es que lo que te contesten va a ser lo políticamente correcto. Es decir, te van a decir que sí, claro, por supuesto, que nuestra gente es el activo principal, pero luego es que depende mucho de la situación, del caso, de lo que necesitan. Entonces, y además, sobre todo, que te digan lo que te digan en la entrevista, te va a dar igual, porque luego, cuando llegue el momento, van a hacer lo que consideren. Entonces, yo creo que, bueno, de cara a una primera entrevista, yo creo que conviene mostrar otro interés en otro tipo de cuestiones más allá pues eso, de una promoción que, oye, que a lo mejor no te llega porque resulta que no cumple sus expectativas. Sí, pero no lo hablo tanto a nivel económico, sino a nivel de, pues eso, de No, responsabilidades y o de desarrollo de carrera o dentro de de... responsabilidad o de posición. Es decir, al final hay que pensar que todos llegamos allí con todo por demostrar. Claro. Entonces, la mejor manera de tener esa conversación es con un bagaje de pruebas, de decir, mira, esto es todo lo que he hecho y por qué esta posición no es, y yo quiero esa posición que se ha quedado libre, ¿no? Entonces, es ahí donde podemos estar. Al principio se va a quedar un poco en la teoría. Ok, de acuerdo, gracias Rodrigo, una respuesta muy razonable. Bueno, ¿alguna pregunta más? En estos momentos no más. Perdona, Jorge. Que en estos momentos no nos salen, pero seguro que saldrán más adelante. Bueno, yo creo que quedas emplazado con eso, Rodrigo, a que repitamos la experiencia en otra ocasión, ¿no? Cuando queráis, cuando queráis. Ya Yo estoy encantado sobre todo de que me preguntéis todas las dudas que tengáis, que yo estoy encantado de echaros una mano en lo que pueda. Bueno, yo estoy encantado de tenerte de día porque hacía tiempo que no nos veíamos y la verdad es que cuando trabajamos juntos nos divertimos mucho. Este señor y yo lanzamos un operador móvil desde cero, cosa que poca gente puede decir en este país y en el mundo, ¿eh? Eso es verdad.
Y nada, me fueron momentos de trabajar hasta las tantas de la noche y tener a los consultores que nos fuéramos a casa porque no se podían ir ellos si no nos íbamos nosotros. ¿Te acuerdas de aquello? No me lo ha pasado tan bien como en aquella época, desde luego. Sí, eso fue impresionante. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Os invito a que sigáis nuestros propios próximos seminarios. Los webinars se organizan con cierta asiduidad. Ahora vamos a tener un pequeño parón porque tenemos el puente de la semana que viene y luego después en Navidades, pero nos queda de aquí a final de año un par de webinars bastante interesantes sobre tecnologías. Y al año que viene retomaremos también alternando temas de empleo con temas de la última tecnología y lo más interesante. Y bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo, y un placer haberos tenido a todos aquí. Gracias a todos. Hasta pronto. Chao. Chao, hasta luego. Gracias, 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 hasta luego.